Bienvenidos a esta pequeña clase que es con respecto al programa ETAPS. Seguramente ya han escuchado exactamente para qué sirve, pero le vamos a dar una pequeña introducción con respecto a este programa y aparte para que vean la interfaz, exactamente todo el uso que se le puede dar a este programa. Primero comenzamos, me gusta dividirla en tres partes. Uno que es el modelo geométrico, me refiero a las unidades, a las secciones que tú vas a crear, todo ello. ¿Qué secciones? Por ejemplo, son vigas, son las columnas, todo tipo de tener las losas de cimentación, puede ser las losas de planta, las zapatas. Las zapatas se puede dividir en zapatas aisladas, zapatas combinadas y unas zapatas corridas, que normalmente son aquí en Perú, nosotros le llamamos un cimiento ciclopio, que prácticamente se basa en puro concreto simple con piedra añadida, que normalmente es una grande. Y en sí, me gusta ver justamente, esa es la primera parte. La segunda parte consiste mucho en cómo se va a comportar la estructura. Me refiero en dos cosas esencialmente. Uno, cuando comienzas a hacer el análisis sísmico, pero eso todo es en base a los modos de vibración que va a tener tu estructura. ¿Cómo se hace todo eso? De acuerdo al espectro de pseudoaceleraciones. Y justamente con el programa nos ayudamos mucho con respecto a los modos de vibración. Y de acuerdo a eso nos va a botar unos resultados que también lo voy a mostrar ahora, que tiene que ser muy coherente con lo que nos han enseñado también en la universidad y en los trabajos que hemos podido ir realizando. Aquí les puedo ir mostrando, por ejemplo, donde dice, vayamos otra vez, en esta parte donde prácticamente muestra el diafragma, el diagrama, mejor dicho, de toda la estructura en sí. Yo normalmente me voy al envolvente, que simplemente es para ver exactamente cómo tiene el comportamiento, cómo es el resultado final de la estructura. Vayamos aquí, lo ponemos en frames y luego ponemos en aplicar. Podemos ver exactamente cómo es el comportamiento y si realmente es coherente con la parte de lo que nos hemos podido ver otras estructuras que posiblemente hayamos diseñado o quizás nos hayan mostrado algunos ingenieros en algún trabajo o en la misma universidad. Entonces ahí podemos ver que sí, posiblemente sea muy coherente. ¿Por qué digo posiblemente? Porque después, como las clases siguientes las vamos a ir viendo o analizando, entonces ahí lo vamos a ver y vamos a detallar exactamente cómo debería ser el tipo de movimiento y si es coherente o no es coherente. Después con eso solamente son los resultados. Después les voy a enseñar otras cosas más con respecto a eso. Ahora vayamos primero a la primera parte, como les dije, que es el análisis geométrico. Aquí en la parte de definición encontramos el tipo de material, es lo que nosotros vamos a crear. ¿De dónde sacamos eso? De unas especificaciones técnicas y a veces de unas hojas donde las mandan del ladrillo, del cemento. Eso lo puedes encontrar en tu propio país. En este caso, bueno, yo lo estoy haciendo directamente de Perú. Después encontramos propiedades para nuestras secciones. Normalmente encontramos para vigas, que son elementos frame, columnas, los tendones. Yo no, usualmente no uso demasiado eso porque normalmente me dedico a hacer estructuras de concreto armado y también algunas naves industriales. Luego ya más adelante lo veremos. Secciones de losa, secciones de deck. Normalmente esos son los más aplicadas ahora. Bueno, en algunos tipos de estructuras. Wall section, que normalmente son los muros. Y luego estos normalmente son para los diseños ya directamente para poner el refuerzo, justamente de los aceros. Luego encontramos diafragma. ¿A qué me refiero con diafragma? Que encontramos diafragma puede ser rígido o semirrígido. Rígido ya después lo explico y semirrígido también. Pero ya sepa que eso lo podemos tener. Luego en definición nuevamente nos vamos y luego encontramos estas dos opciones que luego simplemente son para etiquetar. Grupo de definiciones, también ya después le explico. Secciones y la función que es la parte más importante, lo que yo utilizo normalmente aparte de estas dos primeras, en funciones, que ahí es donde voy a subir mi espectro de respuesta. En este caso ya hay un espectro de respuesta en X y un espectro de respuesta en Y. Lo podemos modificar. Yo directamente lo he subido a través de un archivo que lo hice en Excel y luego lo exporté a un bloc de notas. Ya después lo checamos. Después en funciones, bueno, ya tenemos otro tipo de, no solamente un espectro de respuesta, sino en historia, tiempo de historia, que también hay directamente de la norma de L030 de Perú. Pero yo normalmente no uso eso, lo que normalmente usamos es el espectro de respuesta. Luego encontramos esta de aquí, de los desplazamientos, encontramos el tipo de masa que se va a usar, también lo especifica la norma y más adelante lo vamos a ver con eso también. El P delta, los modos de vibración, que ahí podemos entrar un poquito más, que son los normalmente se dividen en dos, que son los reads y los eigenvectores, que eso también es bastante detallado y para los que han estudiado un poquito más de estructuras, saben que esta parte es muy complicada, la verdad. Fue algo tedioso para mí, pero de por sí el programa menos mal nos ayuda con todo esto. En los números de vibración, los modos de vibración, tú puedes poner 12, normalmente son 3 modos de vibración para cada nivel.
pero siempre las normas recomiendan que por más que tengas un edificio muy alto, no pongas demasiados modos de vibración. Tan solo con 10 debería bastar para que puedas tener un resultado coherente de tu estructura. Y otros factores más con respecto a esto. Cancelamos, cancelamos. Y otras definiciones. Los casos de carga, normalmente ya saben que es carga muerta, carga viva permanente. Para este caso en especial les voy a explicar después exactamente de qué consiste carga viva permanente. Luego encontramos las definiciones o puedes subir de aquí una misma carga, especialmente para losas, y cómo lo distribuyes, de acuerdo a tu grupo de definiciones en losas, en vigas. Ya después lo veremos. Y luego finalmente encontramos las combinaciones de cargas, que cada norma debería ser para cada país, así que esto puede variar un poco, pero creo que eso sí les puede servir exactamente en qué consiste todo esto. Y luego encontramos otros tipos de cosas que es autoconstrucción y las vibraciones, normalmente es por las personas mismas que originan, o sea, mejor dicho, la carga viva. Eso directamente no había tocado yo especialmente eso, yo directamente lo pongo como una carga viva. Si ustedes saben un poquito más con respecto a esto, sería bacán que lo puedan comentar también. Luego hay diferentes cosas que podríamos dibujar. Podría ser una línea de referencia, un punto de referencia en esta parte, que normalmente lo uso mucho cuando a veces no lo quiero congestionar mucho normalmente nuestras líneas que tenemos de referencia para hacer el dibujo. Seleccionar, simplemente seleccionas qué parte quieres hacer, si quieres seleccionar solamente losas, si quieres seleccionar solamente las vigas, etcétera. Es bastante, ayuda mucho. Luego, ¿cómo asignamos realmente el tipo de secciones? ¿Esto de dónde sale? De lo que hemos creado en la definición de nuestro tipo de secciones. Luego, en analizar, antes de dar una corrida al programa, me gustaría siempre ir a esta parte de acá que dice Set Load Cases y le damos clic allí. Y justamente esta parte casi siempre aparece desactivada, así que mejor le damos en calcular el diafragma, el centro de rigidez de la estructura, y le podemos dar en correr. Normalmente en eso se basa. Después tenemos en display, que eso me encanta, que es prácticamente te bota en tablas los resultados de tu estructura. Vayamos en esta parte, vayamos en análisis. Luego de análisis vamos a los resultados. Y luego ahí nos muestra los desplazamientos, las reacciones, los resultados modales, el resultado de tu estructura. Y esto normalmente son para los diseños exactamente de qué, el, las fuerzas internas de cada estructura, o de cada parte, mejor dicho. Luego los desplazamientos nos vamos directamente a esta parte. Yo normalmente utilizo los diagramas del centro de masa, el desplazamiento de eso, el desplazamiento máximo que tiene estructura, que normalmente siempre se dan en la parte de las esquinas de la estructura, o de cada losa, mejor dicho. También encontramos los drifts, encontramos las reacciones, la base de las reacciones, los resultados de los modos. Normalmente esto se basa en la participación de las masas modales, de acuerdo a cómo lo ha hecho la estructura realmente. Una cosa a acotar aquí es que normalmente si la estructura es muy irregular, de hecho que no se va a tener un buen comportamiento y se van a necesitar muchas, pero muchos modos de vibración para que podamos llegar al menos al 90% de la masa participativa. Eso también seguramente lo vamos a ir viendo más adelante. Luego el resultado de la estructura, el centro de la masa y la rigidez, prácticamente te bota un punto exactamente dónde se encuentra la masa y dónde se encuentra la rigidez y todo ello. Luego nos vamos a los diseños. Puedes diseñar exactamente para vigas, mejor dicho, para lo que son aceros y para lo que son elementos de concreto armado. De acuerdo a las preferencias de tu norma, puede ser en este caso es el ACI 318-14. Pueden ver exactamente qué consiste esto cuando son el factor justamente para que puedas tener una mayor seguridad con respecto a esto. Siempre le bajo, obviamente. Para, por ejemplo, las tensiones 0.9, para las compresiones 0.65, para la cortante, etc. Igualitas para el acero. En sí, todo eso se basa este pequeño curso, lo que vamos a ir tocando más adelante. Hasta luego.